Hola, muy buenas. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre el impuestos y sobre las subvenciones. A ver, cuando estudiamos el conjunto de cestas que están disponibles para un consumidor, pues ese conjunto de cestas dependerá del precio de las cestas, o sea, del precio de los bienes y de la renta de la que disponga ese consumidor. Matemáticamente nosotros lo expresamos así, ¿vale? Nosotros generalmente ponemos dos bienes, a uno le llamamos X y a otro le llamamos Y. ¿Eso significa que el consumidor solo vaya a consumir dos bienes? No. Lo que pasa, un consumidor consume mucho más bienes. Lo que pasa es que si pusiéramos tantas variables como bienes vamos a consumir, sería tremendamente larga lo que es la ecuación y a la hora de estudiarla sería sumamente tediosa y sería muy laborioso de estudiar. Entonces lo que hacemos es, vamos a coger dos incógnitas. La primera incógnita, por ejemplo, va a ser un bien, el que sea. La otra incógnita va a aglutinar el resto de bienes, ¿vale? O sea que, por ejemplo, la X es como si fuese un bien concreto y la Y, pues, digamos, acapararía el resto de bienes. Bueno, pues el conjunto de bienes a los que pueda acceder un consumidor dependerá de los precios de cada uno y de la renta disponible. Bueno, cuando nosotros escribimos la expresión de esta manera, con un igual, a eso le llamamos recta presupuestaria, ¿vale? Que se parece mucho a esto, pero no es exactamente igual, ¿vale? Esto es la ecuación de una recta y esto sería una zona, ¿vale? Ahora voy a hacer un dibujo para que veáis la diferencia entre lo que es la recta presupuestaria y lo que es la restricción presupuestaria. Y luego veremos cómo pueden cambiar la recta presupuestaria y la restricción presupuestaria al ir modificando esto. Vale, a la hora de dibujar esto, tenéis que pensar que eso es la ecuación de una recta, ¿vale? Y para dibujar una recta, pues simplemente era suficiente con hacer una tabla de valores. Bien, lo más sencillo posible. Mira, vamos a suponer, voy a dibujarlo tal cual está aquí, ¿vale? Tal cual, con peso 1 y peso 2, para que entendáis cuando leáis el manual, para que entendáis qué es lo que estáis haciendo, ¿vale? Imaginad que la recta presupuestaria es esta. P1 por X más P2 por Y igual a M. P1 es el precio del primer bien, P2, imaginad que es el precio del conjunto o sea, como si fuese un precio medio del conjunto de los otros bienes, y la M, y M va a ser la renta de la que dispone ese consumidor. Entonces, a la hora de dibujar esto, voy a suponer primero que la X vale 0. Ya sabéis que para hacer una tabla de valores hay que asignarle valores a una variable y despejar la otra. Pues si la X vale 0, pues esto se va a ir y me va a quedar P2 por Y igual a M. Y despejándolo ahí, pues la Y va a ser M partido por P2. Y esto será un número, ¿vale? ¿Qué número valdrá eso? Pues no lo sé, dependerá de lo que valga M y de lo que valga P2. Pero será un número que estará en el eje de la Y. Pues por ejemplo lo podemos situar aquí. Y ese va a ser el valor M partido por P2. En un problema, cuando ya me den valores concretos, ¿vale? Ya sabéis que esto será un número y un número y podremos hacer la operación. Pero ahora hay un problema, digamos, en general. Bueno, ¿qué pasaría si yo le diera ahora a la Y el 0? Yo primero le he dado un 0 a la X y he despejado la Y. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a ponerle un 0 a la Y y voy a despejar la X. Si la Y fuese 0, esto se iría y me quedaría P1 por X igual a M. Y despejo la X. Pues la X sería igual a M partido por P1. Y tengo el mismo problema de antes. ¿Cuánto vale eso? No lo sé, porque ni sé lo que vale M, ni sé lo que vale P1. Pero sí sé que M partido por P1 será un número que estará en el eje de la X, pues estará más o menos por aquí. Vamos a suponer que lo pongo por aquí. Y entonces, si yo uno estos dos puntos, esa línea sería la recta presupuestaria, ¿vale? A ver, como recta, esto se extendería hacia arriba y hacia abajo. Lo que pasa es que no tiene sentido económico, porque si se extendiera hacia arriba, estaría ocupando la parte negativa del eje de la X, y la X
y X simboliza el número de bienes que compro o sea, el número de unidades que compro del primer artículo. No puede ser negativa, ¿vale? Y si tiro hacia abajo, ya estaría en la parte negativa de la Y, y lo mismo, no puedo comprar unidades negativas de un bien. Entonces, matemáticamente puede tener sentido, pero económicamente carece de él. Por eso empieza aquí y acaba aquí. O sea, tiene que estar en el primer cuadrante. Muy bien, pues ahí tenemos ya lo que es la recta presupuestaria. ¿Y qué sería la parte de abajo? Bueno, esto sería, digamos, la ecuación de arriba, la expresión de arriba, ¿vale? Simplemente la línea. Y esa línea está formada por un conjunto de zetas en las que el consumidor agota toda su renta. ¿Y qué sería la parte de abajo? Pues la parte de abajo, como lleva el igual también es la línea, ¿vale? Pero aparte de la línea sería toda la zona que hay por debajo de ella. ¿Y qué nos indica esto? Pues nos indica no solamente las cestas en las que el consumidor ha agotado toda su renta, sino las cestas que están disponibles para el consumidor. Muchas de ellas agotarán su renta y en otras muchas pues no agotarán la renta. O sea, habrá algunas en las que se quedará sin nada y en otras pues que adquirirá la cesta y aún le sobrará dinero. En este caso, toda cesta que esté por debajo de la línea será asequible para él y le seguirá sobrando, digamos, renta pues, para poder gastarla en más bienes. O sea que cuando veáis esto, tened presente que siempre de la línea hacia abajo. Es todo eso. Y toda cesta, todo punto, porque todo punto que dibuja aquí significa una cesta. Si yo cojo este punto, ese punto tendrá una X y tendrá una Y. La X será el número de unidades del primer bien que cojo y la coordenada y la Y será el número de unidades del segundo bien que cojo. Pues esa cesta, como está por encima de la línea que he dibujado, esa cesta no es, digamos, asequible a ese consumidor por la renta que pueda tener, ¿vale? Las que son asequibles son las que están en la línea o por debajo de ella. Bueno, pues ¿qué efecto podría tener en un consumidor un impuesto? Vale, a la hora de ver el impuesto, tenemos que ver dónde se aplica el impuesto. Si se aplica a un bien, si se aplica al otro, o si se aplica, por ejemplo, a la renta. Un impuesto a la renta puede ser, por ejemplo, el IRPF. Y un impuesto, por ejemplo, a un bien, pues cualquier impuesto que sea, por ejemplo, al consumo. El IVA. Bueno, pues imaginar que uno llega y dice, mirad, vamos a ver, vamos a suponer que aplicamos un impuesto de un 10% al artículo X, al precio del artículo X. Vale, ¿cómo cambiaría lo que es la recta presupuestaria? Si solo me dicen un impuesto sobre el artículo X, no me están diciendo nada sobre el artículo Y. O sea, ese no cambia. Y no me están diciendo nada sobre la renta. Tampoco cambia. O sea que el precio del artículo X, en vez de ser peso 1, pues será más caro. Será lo que valía antes más lo que suba. ¿Vale? Si queréis poner un ejemplo, imaginad que el precio del artículo 1 vale... Bueno, primero lo hago teoría... No hago un ejemplo. Imaginaos que el precio del artículo 1 vale 10 y me sube un 20%. El 20% sería pues los 10 euros más el 20% de 10, que son 2. O sea que el artículo valdría 12 euros. Vamos a suponer que el precio del artículo 2 vale también 10 y que ese permanece inalterable. Y que la renta, vamos a suponer que la renta vale 120. Esa es la renta disponible del consumidor. Vale, vamos a describir la situación inicial y vamos a ver cómo quedaría después de la subida. Inicialmente, el consumidor tiene una renta presupuestaria, pues si el precio del bien 1 valía 10, el precio del bien 2
también vale 10 y la renta presupuestaria era 120, pues la recta sería 10x más 10y igual a 120. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a dibujar la recta presupuestaria. A ver, si la x fuese 0, esto restaría y me quedaría 120 entre 10 son 12. Pues imaginad que aquí pongo el 12. Y si le pongo a la y un 0, esto restaría, entonces la x se quedaría 120 entre 10, que también vale 12. Pues la pongo aquí, el 12. Entonces la recta presupuestaria sería esta. ¿Vale? Vamos a ver qué pasaría si el precio del artículo 1 subiera a 12. Vale. Pues posiblemente esta recta cambiaría. O sea, igual giraría, ¿vale? O se desplazaría hacia arriba o hacia abajo. Algo le puede pasar. Bien, esta restricción era la antigua. Con los precios nuevos, ahora será 12x más 10y, porque el segundo bien no cambia de precio, y la recta tampoco, 120. Vale, si le pongo que la x vale 0, pues si la x vale 0, la y sigue siendo 12. O sea que este punto no cambiaría. Y si la y vale 0, pues la x serían 120 entre 12, que son 10. Pues la x valdría 10. O sea que la x, antes él podía comprar un tope de 12 unidades del bien x, y ahora con el nuevo precio ya no puede comprar 12 unidades del bien x. Como mucho podría comprar 10. O sea que pasaría a este estado. O sea que la recta presupuestaria, digamos, como que giraría desde aquí, es como si ahí tuviese una bisagra y pivotase a partir de ahí. ¿Pero hacia dónde? Pues pivotase acercándose como al origen de coordenadas, ¿vale? O sea que cualquier aumento en el precio del artículo X, del que ponga en el eje horizontal, va a provocar que la recta gire hacia la izquierda, ¿vale? Una subida de precio en el artículo Y, lo mismo, lo que pasa es que entonces ahora, digamos que este quedaría igual y esto bajaría, ¿vale? Se acercaría hacia el origen. Vale, ¿cómo afectaría, por ejemplo, un impuesto sobre la renta? Entonces, hemos visto que cuando se hace un impuesto, por ejemplo, sobre el valor de un bien, eso significa incrementar el precio de ese bien. O sea, para el consumidor, el efecto es como si incrementáramos el precio de ese bien. Entonces eso va a modificar la recta presupuestaria, ¿vale? Va a girarla. Se podría dar la situación de incrementar el precio de los dos bienes. Imaginar que valían 10 y 10 y el precio del primer bien sube, por ejemplo, un 50% y pasa a 15, y el precio del segundo bien, pues por lo que sea, se dobla y pasa a 20. Y la restricción presupuestaria, vamos a suponer que sigue siendo la misma, 120. ¿Vale? ¿Cómo cambiaría esto? Bueno, pues vamos a pensar cómo estaba al principio. Al principio eran 12 unidades como máximo del bien y del bien X otras 12 unidades. Ese era el tope que podía comprar. Y esta era la recta presupuestaria. Con estos datos, vamos a suponer que le ponemos un impuesto sobre el valor del precio 1 de un 50%. Y aquí hemos subido el precio, hemos puesto un impuesto sobre el valor del precio 2 de un 100% de la unidad. Sin embargo, la renta sigue siendo la misma. ¿Qué pasará? Pues será una combinación de los dos efectos anteriores. Antes, primero, permanecía este igual, este giraba hacia adentro, y cuando cambiaba el precio de este, pues este quedaba igual y este bajaba. Pues ahora este se va a ir para la izquierda y este va a bajar. Va a ser un efecto conjunto. Vamos a verlo. A ver, la recta presupuestaria sería, ya no puedo poner estos valores, ahora me fijo aquí. Serán 15x más 20y igual a 120.
a ver, si la X fuese 0, 120 entre 20 son 6. Sí. Y si la Y vale 0, 120 entre 15, 120 entre 15, a ver, 120 entre 15, 8. O sea que la X sería 8. 8. 8 por 5, 40, sí, 3. Vale, pues sería, en el eje de la Y podría comprar como máximo 6. En el eje de la X podría comprar como máximo 8. O sea que la recta sería así. Bueno, este estaría un poquito más abajo, iría por aquí porque es la mitad justo, y este estaría aquí más o menos. O sea que se quedaría así. Bueno, pues la recta presupuestaria ha cambiado. ¿Cómo? Pues este ha bajado y este se ha desplazado para la izquierda. Como el efecto en el bien 2 ha sido más importante, o sea, ha sido subido un 100%, aunque aquí en el dibujo no se aprecie, digamos que la curva se ha vuelto como más plana, ¿vale? Este se ha desplazado, pero este se ha desplazado más, ¿vale? Este se ha desplazado de 12 a 8, pues se ha desplazado un cuarto, la cuarta parte. Este se ha desplazado la mitad, ¿vale? Pues esto sería un efecto combinado de una subida de los dos precios. Pero ¿cómo cambiaría, por ejemplo, si me hace, por ejemplo, vamos a ponerlo en el peor de los casos, subida, primer bien, subida en el segundo bien y una subida en la renta. No se quiere decir un impuesto en la renta, ¿vale? A ver, no dije nada, pero una subida, si mi renta aumenta, imaginar que yo tengo el precio del primer bien vale 10, el del segundo también vale 10, y la renta me pasa, por ejemplo, de 120 me pasa a 240, ¿vale? Imaginaros que me sube un 100% la renta. ¿Qué efecto tendría eso sobre la recta presupuestaria original? Pues la original, recordad que cortaba en el 12 y en el 12, en el 12 y en el 12 sería esta recta, y si ahora hago la nueva, pues la nueva sería 10x más 10y igual a 240, y si cambiamos la x por 0, la y por 0, va a salir un 24 y un 24. O sea que se va a quedar esta recta. Si queréis echar las cuentas y ya veréis que será eso. Se produciría un desplazamiento paralelo, pero como la renta aumenta, se produce un desplazamiento hacia arriba, ¿vale? Cuando la renta disminuye, o sea, aquí se produce un desplazamiento hacia arriba, y si la renta disminuye, pues iría hacia abajo. Cuando la renta aumenta, tenemos más cestas disponibles, y cuando la renta disminuye, tenemos menos cestas disponibles. Bueno, pues ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumentara, por ejemplo, el precio del primer bien aumenta el doble? O sea, el primer bien aumenta el doble. El segundo, es el precio del primero. El precio del segundo aumenta el triple. Y la renta aumenta, por ejemplo, el doble. ¿Qué efecto tendría esto? Aquí he puesto dos impuestos, porque los precios aumentan, y como aumenta la renta, imaginaros que, voy a poner también que baja la renta. Tres impuestos. Dos impuestos sobre los precios y un impuesto sobre la renta. Luego veremos la subvención en otro vídeo. Una subvención tiene el efecto contrario a un impuesto. Una subvención puede ser subvencionar los precios o subvencionar, por ejemplo, la renta. Igual hay una renta que es muy... El gobierno decide, pues toda renta que sea inferior a esta cantidad, pues la vamos a incrementar en X euros, ¿vale? Pues para que las familias puedan llegar, digamos, como antes algo a final de mes. Eso sería, digamos, una subvención sobre la renta.
O, por ejemplo, si quieren incentivar el consumo de un artículo, pues, por ejemplo, es como rebajar el precio de ese artículo, o sea, el gobierno paga una cantidad, cuando una persona compra ese artículo, el gobierno paga parte de ese precio, ¿vale? Está, digamos, como subvencionando ese artículo. Bueno, eso tendría efectos contrarios a lo que son los impuestos, ¿vale? El impuesto, digamos, nos limita a lo que es la capacidad de gasto y la subvención, como tenemos más dinero, pues es como tener más dinero, pues en cierto modo nos hace poder acaparar más cestas de compra. ¿Qué efecto tendría esto? Bueno, pues si aquí aumenta el doble, pues serían 20x. Si aquí aumenta el triple, pues serían 30y. Y me baja hasta la mitad. Vamos a suponer que la renta baja hasta la mitad. Me bajaría pues, de 120 hasta 60. Imaginad que hay un IRPF muy fuerte y me grava la mitad de mi renta. O sea, la mitad de la renta que gana un consumidor se la queda al Estado, ¿vale? Entonces pasaría de 120 a 60. Ante estas nuevas circunstancias, ¿cómo cambiaría lo que es la renta presupuestaria? Pues vamos a ver cómo estaba al principio. Al principio era 12 y 12. Y esta era la renta presupuestaria original. Vamos a ver cómo cambiaría ante esta nueva situación, que aumenten los dos precios y disminuye la renta a la mitad. Pues si la X vale 0, 60 entre 30 son 3. Pues aquí no son 2, perdón. Pues aquí iría más o menos por aquí. Y si la Y vale 0, pues 60 entre 20 son 3. Pues más o menos por aquí. O sea que esto iría así. ¿Vale? O sea, por disminuir la renta presupuestaria ha bajado y por cambiar los precios, digamos, han girado. Y el efecto sería este de aquí. Aquí estaba el 3 y aquí estaba el 2. ¿Vale? Como el efecto en el segundo bien ha sido mayor, o sea, el precio ha aumentado el triple, digamos que el desplazamiento en el eje de la Y ha sido superior al desplazamiento en el eje de la X, ¿vale? Muy bien, pues hemos visto así de forma así muy rápida, pues cómo podría afectar en la renta presupuestaria un impuesto sobre el precio, que lo llaman ad valorem, o sea, sobre el valor, o un impuesto sobre la renta. En todos los casos, cualquier impuesto lo que va a hacer es modificar digamos, lo que es la renta presupuestaria, girándola o desplazándola. Muy bien, pues hasta el siguiente vídeo.